En la cultura popular, en los libros de historia y en las leyendas más oscuras del Internet, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y temor como Baal y Moloch. A lo largo de los siglos, se les ha asociado con la caída de grandes imperios, rituales sangrientos y complejas conspiraciones modernas, que supuestamente operan desde las sombras para controlar el mundo. Pero, ¿cuánto hay de verdad histórica y cuánto es simplemente el producto de la mitología, la propaganda religiosa y el sensacionalismo de la era moderna? Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de estos dos nombres, analizando quiénes eran realmente en el mundo antiguo. ¿Qué dicen los hallazgos arqueológicos recientes? ¿Y cómo terminaron convirtiéndose en los monstruos de nuestras leyendas actuales? Prepárate, porque lo que la historia real tiene para contar es mucho más profundo y fascinante que los mitos. Empecemos por el principio y desmontemos el primer gran mito. Si pensabas que Baal era el nombre propio de un demonio con cuernos acechando en la oscuridad, estás cometiendo un error muy común. En las lenguas semíticas del mundo antiguo, como el cananeo, el ugarítico y el fenicio, Baal no es un nombre propio, sino un título honorífico. Significa simplemente señor, amo o dueño. En el Próximo Oriente Antiguo existieron muchos Baales, ya que cada ciudad o región tenía su propia deidad patrona a la que llamaba el señor local. Sin embargo, el más famoso e importante de todos era Adad, el dios supremo de la tormenta, la lluvia, el trueno y la fertilidad agrícola. Para las civilizaciones de Canaán, Baal era una figura absolutamente vital para la supervivencia. En una región árida, donde depender del clima era cuestión de vida o muerte, sin Baal no llovía, las cosechas morían, el ganado perecía y la sociedad entera colapsaba en hambrunas. Entonces, si era el dios de la lluvia y la vida agrícola, ¿por qué la Biblia y la cultura occidental posterior lo pintan como el villano definitivo y una encarnación del mal? La respuesta es principalmente geopolítica y religiosa. El culto a Baal competía de manera directa, frontal y agresiva con el monoteísmo de los antiguos israelitas. Los profetas bíblicos lucharon ferozmente contra su adoración en los altos y los templos, demonizando su figura de manera sistemática y convirtiendo al dios de la lluvia de sus vecinos en el archienemigo absoluto de su fe. Con el paso de los siglos, ese profundo antagonismo religioso se transformó, a través de los escritos y la tradición posterior, en la imagen de un demonio maligno dentro de la demonología occidental. Si el caso de Baal es la historia de un título de poder transformado en demonio, el caso de Moloch, o Molech, es uno de los mayores, más complejos y debatidos misterios de la historia antigua. En los textos bíblicos, Moloch aparece vinculado de forma directa a prácticas aberrantes. Los sacrificios humanos, específicamente la entrega de niños como ofrenda de fuego, realizados en un lugar maldito llamado el Tophet, ubicado en las afueras de los muros de Jerusalén. Durante muchísimos siglos, los relatos de historiadores griegos y romanos alimentaron una narrativa macabra sobre los pueblos fenicios y cartagineses, difundiendo la idea de estatuas de bronce gigantes con hornos en su interior, donde se quemaban vivos a los infantes. Sin embargo, los historiadores y arqueólogos modernos han revisado estas fuentes con escepticismo y metodologías científicas avanzadas, abriendo un debate intenso. Hoy en día, se cree que la palabra relacionada con MLK podría haber sido originalmente un término técnico para un tipo específico de sacrificio u ofrenda votiva, no necesariamente una quema masiva de niños vivos en estatuas mecánicas, y que gran parte de los relatos clásicos griegos y romanos tenían una fuerte dosis de propaganda política diseñada para justificar guerras, pintando a los cartagineses y cananeos como bárbaros incivilizados que merecían ser conquistados. Independientemente de la cruda y compleja realidad histórica sobre los rituales en el mundo antiguo, el nombre de Moloch
ya se había instalado para siempre en el imaginario colectivo. Poetas clásicos como John Milton, en su monumental obra El Paraíso Perdido, lo inmortalizaron literariamente como uno de los príncipes caídos del ejército de Satanás en el infierno, consolidando de manera definitiva su imagen como un monstruo devorador para las generaciones venideras. Pero la historia de estas figuras no se detiene en la caída de los imperios antiguos, ni en la literatura de la Edad Media. En las últimas décadas, con la llegada del Internet y la cultura de la desinformación, Baal y Moloch han dado un salto inesperado hacia el folclore digital y las teorías de conspiración modernas. Hoy en día, es sumamente común encontrarlos en foros oscuros, blogs de misterio y videos virales, donde se les acusa de ser entidades oscuras, adoradas en secreto por las élites globales, magnates y sociedades ocultas en rituales clandestinos. Curiosamente, si analizamos la psicología detrás de estas teorías actuales, descubrimos que funcionan exactamente igual que en la antigüedad. Las sociedades humanas siempre han necesitado encarnar sus miedos colectivos, sus profundas tensiones políticas y su desconfianza hacia los poderosos en figuras mitológicas oscuras y amenazantes. Ayer eran los competidores religiosos y militares de los reinos de la Edad del Bronce. Hoy, se han convertido en los chivos expiatorios favoritos de la era digital y de las teorías sobre el control mundial. Al final del día, estudiar la verdadera trayectoria de Baal y Moloch nos demuestra algo fascinante sobre la naturaleza humana. Los dioses y los monstruos que creamos a lo largo de las eras son un espejo directo de nosotros mismos. Nos hablan de lo que temíamos, de por qué peleábamos, de cómo intentábamos negociar con la naturaleza y de cómo explicábamos el funcionamiento del mundo, cuando la ciencia y la razón aún no habían iluminado el camino. ¿Conocías el verdadero origen histórico y antropológico de estas deidades? ¿O te habías quedado únicamente con la versión sensacionalista de las leyendas modernas? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este video y disfrutaste este recorrido por el lado oscuro de la historia antigua, no olvides dejar tu gran like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.